El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, mil y extremadamente muchas bendiciones para todos los que me están escuchando a través de la nueva 106.5 FM desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, y los que me están viendo a través del Facebook Live acá presente, me están viendo transmitiendo por Facebook también. El maestro José Briceño contento, muy contento, con mucha pasión, con mucha entrega, con mucha devoción, con mucha responsabilidad y con mucha abstinencia. ¿Por qué usted siempre dice eso?, me preguntaba uno de mis oyentes. Porque estando en el ejercicio del ministerio hay muchas cosas las cuales te tienes que abstener. Lugares que tienes que abandonar, familiares que tienes que dejar, amigos que tienes que abandonar, gentes que tienes que sacar de tu teléfono, de tus contactos. Y para usted de contar, muchas cosas que hay que abandonar, dejar, execrar, estirpar, desramificar, sacar de la vida para que Dios cumpla en nosotros su propósito eterno. Gracias al Señor por estas puertas que se abren a través de esta programación. Gracias al pastor César Girl como el director, presidente de esta prestigiosa emisora. Y en los controles tenemos a nuestro hermano Josué. Una bendición haber conocido a Josué. Una bendición. Sé que va a ser, y lo es, ya lo es. No voy a hablar el futuro, ya lo es. Un excelente discípulo. No es un estudiante. Yo no quiero estudiantes, yo quiero discípulos. La diferencia entre un estudiante y un discípulo es que el estudiante se aprende las notas de su maestro para cuando le toque el examen sacar una buena puntuación que después se le olvide todo. El discípulo es aquel que aprende las notas de su maestro y forma un carácter y nunca, jamás, nunca se le olvida nada. Una de las características del discípulo es que el discípulo aprende aún hasta de los errores de su maestro, pero nunca lo critica, nunca lo difama, nunca lo persigue. Aprende de sus errores. Yo he tenido ministros que me enseñaron con sus errores, me enseñaron a que en el momento que me toque a mí ejercer el ministerio, yo no voy a hacer como ellos lo hicieron. Así, eso me lo enseñaron. Maestro Briceño, estamos tocando varios tópicos del tema de lo que es la santidad genuina. Este es nuestro programa número 8. Programa número 8. Palabra de iluminación. Y estamos tocando acerca tópicos de lo que es la santidad genuina. Hablamos de los componentes del alma, eso ya lo tocamos. ¿Qué es el alma? Lo tocamos. Y ya desarrollamos uno de los componentes del alma, que es la mente. Hablamos de los estados de mente. Hablamos la necesidad que se tiene de salir de cualquier estado de mente en la que te encuentres ajena al pensamiento de Dios, sea la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada, y que puedas llegar a la mente espiritual, que es el deseo, el más grande deseo de Dios, que tú conozcas y pienses, conozcas sus pensamientos y piense como Él piensa, que hables como Él habla, que actúes como Él actúa. Eso se logra cuando Dios te lleva a la mente espiritual. Forma el carácter del espíritu en ti. Nos toca hablar de la voluntad.
oído, de la voluntad, componente del alma. La voluntad que se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. De eso se compone la voluntad, de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Pero voy a dar un estudio muy preciso, muy conciso, muy acertado, oído con mucha modestia, lo digo, profundo, acerca de lo que es la voluntad. Así que présteme muchísima atención a lo que voy a exponer ahora. Presten mucha atención, por favor. No se me distraigan. Para tener mayor comprensión de la voluntad como componente del alma, pues digo debemos porque usted está ahí conmigo. Usted es mi discípulo, usted me está siguiendo por la web. Yo estoy creyendo que usted tiene un apuntador y tiene un cuaderno de notas, tomando notas de lo que el maestro le está enseñando. Entonces debemos hacer un análisis del contraste que hay entre la voluntad, el determinismo y la predestinación. Tres términos: voluntad, determinismo y la predestinación. Pensamientos filosóficos que atentan en lo absoluto en contra del libre albedrío. Esto de la predestinación. ¿Habrá libre albedrío, maestro? Que usted me pueda hablar del asunto, que de la predestinación, que del determinismo, que de la voluntad. Usted puede desglosarme un poco eso, claro. Por eso estoy acá. No debemos, no es que no podemos, muchos lo hacen. No caigo en ese error de entrar a hablar de la voluntad y sus componentes si primero no tratamos lo que es el determinismo, tratamos lo que es la predestinación y tratamos lo que es el libre albedrío. Vamos a ver hasta dónde nos va a llevar esto. Todo esto que voy a presentar es teología, es Biblia, es palabra, presta atención. Predestinación. Ese término predestinación, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde aparece? ¿Quién lo escribió? ¿A quién inspiró el Espíritu Santo para que hiciese registro de este término? Bueno, ese término predestinación es un término compuesto del latín. ¿Oí dónde viene? Del latín, que es teológico no bíblico. ¿Cómo? Es un término teológico no bíblico. Es como cuando usted me dice, maestro, el término Trinidad es bíblica. No, es teológico. Es un término teológico, pero no es bíblico. Aunque bíblicamente se puede estudiar y considerar y conseguir el conjunto de la deidad. Se puede hablar del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se puede hablar de Jehová Dios, del Verbo y del Espíritu Eterno. Pero el término predestinación, el término Trinidad no aparece en la Biblia. Es un término teológico más no bíblico. Igual pasa con el término predestinación. Es un término compuesto de latín, repito, que es teológico no bíblico, ya que originalmente negativamente no aparece en las Sagradas Escrituras. No aparece. ¿Qué indica? El término predestinación indica destinar, propiamente predestinar, escoger,
anticipar las cosas antes de su existir. Eso es predestinación, que indica destinar, propiamente escoger, anticipar las cosas antes de su existir. La predestinación está en total, oído, contraste con el determinismo o el libre albedrío. Es decir, si hay predestinación, bíblicamente hablando, que no lo hay, te lo estoy exponiendo como un supuesto negado, porque eso no aparece en la Biblia. Si hay predestinación, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, entonces, señores, no podemos hablar del determinismo o el libre albedrío. No podemos hablar de la voluntad. Entonces el hombre es una marioneta, es un títere, es una obra mecánica que Dios hizo, porque no tiene voluntad. Entonces, la predestinación alega que el hombre no tiene poder para tomar decisiones en su vida. Eso alega la predestinación. Ya que Dios predeterminó. ¿Quién? Dios. Predeterminó, le estoy hablando en la forma errada y tergiversada de lo que la predestinación enseña y expone, que no es bíblico, no es escritural, nada de esto. La predestinación alega que el hombre no tiene poder para tomar decisiones en su vida, ya que Dios predeterminó en la eternidad pasada lo que sucede en la eternidad presente y lo que sucederá en la eternidad futura. La predestinación alega en forma tácita, o sea, sobreentendida, que el hombre negativamente no, tiene control absoluto de sus acciones, ni de las consecuencias de ellas. Que solo Dios en su soberanía es el causante y el culpable del destino del hombre. O sea que independientemente cuál sea su género, es Dios el culpable de todo lo que en el hombre pase, se dé, suceda. Todo este pensamiento, oído, que tiene su origen en Platón, filósofo de la metodología griega, y divulgado por San Jerónimo de Estridón, sacerdote católico, están en contraste con el pensamiento de Dios y el contenido de las Sagradas Escrituras concerniente al testimonio de Dios. Soy más claro, explico mejor, detallo más, diluyo, presta atención. Maestro, si no existe la predestinación, porque es que no existe, no es bíblico, no es escritural, entonces, ¿cómo nosotros debemos entender el pensamiento de Pablo, que aparece registrado en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versos 29 al 30, y el pensamiento de Pablo que está registrado en Efesios, el capítulo 1, versos 4 al 5? ¿Cómo lo podemos entender? Porque ahí aparece el término predestinación, atribuyéndoselo a Dios, como el Dios decidió eso de antemano. ¿Cómo lo podemos entender? Estos pasajes para muchos presentan una mala interpretación, la supuesta predestinación del hombre. Estos pasajes, cuando usted los analiza, porque ya lo vamos a analizar, porque usted me dice cómo podemos entender
Romanos 8, verso 29 al 30 y Efesios 1, verso 4 al 5. Bueno, cuando vamos a analizar nos vamos a dar cuenta que estos pasajes presentan una mala interpretación a la supuesta predestinación del hombre. Primero porque el término predestinación no aparece en el texto original. Eso no aparece. Por eso dije que es un término teológico, mas no bíblico, porque no está en la Biblia, no aparece. ¿Quién se inventa esto? San Jerónimo de Estridón, que lo coloca en la Vulgata Latina, una traducción que hizo del hebreo y el griego, coloca el término predestinación, pero que no tiene nada que ver, no aparece en el texto original. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Señores, San Jerónimo de Estridón tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín. Del griego al latín, que es lo que se conoce la Vulgata Latina. Y colocó el término predestinación en relación con la salvación como una escogencia anticipada de Dios, de lo que debería ser salvos y en su defecto de los que se van a perder. Esto lo hizo inducido por San Agustín en el siglo V e inspirado por la filosofía platónica. Pero ¿dónde está la verdad? Señores, la verdad del caso es que el término que utilizó Pablo en sus escritos originales para referirse a la supuesta predestinación es proorizo, P-R-O-O-R-I-Z-O-O, proorizo, que indica, oiga lo que indica proorizo: convocar, invitar, propiamente hacer un llamado. Por lo cual el texto reza como sigue. Es decir, se lo voy a leer tal como está en el texto originalmente escrito. Bendito San Jerónimo de Estridón, inspirado en la filosofía platónica, instado por San Agustín, agarró en la Vulgata Latina y colocó cosas que Jesús nunca dijo, Pablo nunca dijo, y si colocó cosas que Jesús dijo, los colocó en un verbo que nunca se dijo, formas como nunca se dijeron. Mire como dice Romanos, el capítulo 8, versos 29 al 30. Si ese término, proorizo, indica convocar, invitar, propiamente llamar, mire cómo debe leerse el texto. Cito: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Así está escrito. ¿Ok? Así está escrito. Te lo dejo como está escrito en la Vulgata Latina, que de la Vulgata Latina salieron traducciones como tú no tienes una idea, con sus horrores y errores y sus inventos. Pero te lo voy a leer como está la Vulgata Latina, y te lo voy a leer como está la Casuística de Reina y Cipriano de Valera, y te lo voy a leer tal como Pablo lo expresó y tal como se escribió en el griego koiné. Dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó. No, el texto dice los invitó, los convocó, en su más amplio concepto les hizo un llamado. Así dice el texto. Porque a los que antes conoció también lo priorizó. O sea, los invitó, los invocó, en su más amplio concepto los llamó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, hablando del nuevo nacimiento, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, hablando de la relación de Dios con los que aceptan el plan de salvación, pasan a ser hijos. Entonces dice, y a los que predestinó, no está así. A los que priorizó, a los que convocó,
e invitó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Ay, hablando de la justicia, la extirpación de pecado, la obra de remisión, quitar de para poner en, que después le explico eso. También justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a ver cómo dice Efesios, el capítulo 1, versos 4 y 5. ¿Cómo debe estar? ¿Cómo está en el griego koiné? ¿Cómo está escrito en la Vulgata Latina? ¿Y cómo se escribió en las demás traducciones que emanaron de la Vulgata Latina con sus errores? Como usted no tiene una idea. Dice Pablo así, Efesios capítulo 1, verso 4 al 5. Dice, cito: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió. Este término, escogió, muchos lo toman para la predestinación. Ya va, ahí es priorizó. Entonces ahí dice, asimismo nos conoció y nos vio en él. Es decir, nos conoció y nos vio en él, es decir, en su eterno conocimiento, en su prognosis. Porque hay que tener cuidado de no confundir, oído, la predestinación con la prognosis o el eterno conocimiento de Dios. Una cosa es que Dios sabe quién se va a perder y quién se va a salvar, y otra cosa es que Dios haya escogido a quien se va a perder y a quien se vaya a salvar. Porque Dios los predestinó así, a estos para que se perdieran y a estos para que se salvaran. No me confunda la predestinación que no aparece en la Biblia con la prognosis o el eterno conocimiento de Dios. Una cosa es que Dios sepa quién se va a perder y quién se va a salvar, y otra cosa es que Dios haya escogido a quien se pierde y a quien se salve. Entonces dice, nos escogió, o sea, nos conoció y nos vio en él, en su eterno conocimiento, en su prognosis, en su propósito, óigame, desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él, relativo a la justicia divina, justificado es la palabra santos allí. En amor nos predestinó, mal, proizo, se escribió allí. En amor nos llamó, así es que dice en el griego, nos convocó, nos hizo la invitación. De mí depende el que yo acepte o no. Ahora, quien esté escribiendo es un hombre que ya aceptó el plan de salvación y le está escribiendo a una iglesia que ya aceptó el plan de salvación. Por eso este es el lenguaje de Pablo. Entonces, en amor nos predestinó. No, quita esa palabra. Prorizo. Nos llamó, nos convocó, nos hizo la invitación y nosotros atendimos ese llamado, ese convocar y esa invitación que Dios nos hizo, lo atendimos. Por medio de Jesucristo, para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. ¿Qué le parece a usted? Oiga, maestro, wow, cómo nos engañaron, pero como usted no tiene una idea. Por eso es que cuando vamos a estudiar las escrituras tenemos que tener cuidado la versión que estamos leyendo. Hay que tener mucho cuidado. Hay pensum o material escrito donde nos ayuda a ver, a analizar tal como se escribió, qué fue lo que se escribió en verdad, porque el original no existe, pero hay copias. Señores, la verdad del caso es que las Sagradas Escrituras presentan la supuesta predestinación es en relación al plan de salvación, en el cual Dios en su determinada decisión preparó el Cordero como elemento principal para llevar y desarrollar en la eternidad futura la regeneración del hombre en la persona de Jesucristo. O sea que lo que fue determinado, no predestinado,
determinado, no predestinado, según el testimonio del apóstol Pedro, fue el plan de salvación en el propósito de Dios para cumplirlo en Jesús, siendo el Cordero el elemento principal como un tipo del antetipo que es Cristo. ¿Cómo? Como un tipo del antetipo que es Cristo. ¿Qué es tipo, qué es antetipo? Se lo vamos a explicar cuando hablemos hermenéutica. Presta atención. El texto dice, primera carta que escribe Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Dice así, cito: sabiendo que fuisteis rescatada de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación, ya destinado, no predestinado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestarlo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de su nombre. Ahora, señores, una cosa es decir que en el pensamiento de Dios, antes de que el hombre pecase, ya Dios tenía el cordero preparado. En la eternidad pasada, ya Dios decidió lo que va a presentar en la eternidad presente del resultado que vamos a tener en la eternidad futura en relación a Jesús. Pedro dice que lo que Dios destinó fue el Cordero como el elemento principal de la salvación, y que Cristo estaba en el eterno conocimiento de Dios, pero que no fue predestinado por Dios. El término que Pedro utilizó para referirse al anticipado conocimiento de Dios es prognosis, que es un compuesto, término compuesto, prog, antes, y gnosis, conocimiento, el eterno conocimiento de Dios, anticipado conocimiento de Dios. Búsquese usted Hechos, el capítulo 2, versos 22 al 23, dice así, cito: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo, oído, y anticipado conocimiento de Dios, prognosis, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Pero todo estaba en el anticipado conocimiento de Dios, la prognosis. En conclusión al tópico de la predestinación, si esto fuera una verdad, como lo presentan muchos teólogos y como les ponen muchos predicadores, que la mayoría de ellos no estudian la Biblia, no digo todos, pero los hay, porque tenemos un sinnúmero de gente en los púlpitos, señores, como los carniceros. Yo siempre le he dicho que entregarle un púlpito a una persona para que predique sin conocer la Biblia, sin ser estudioso de ella, sin tener el conocimiento del texto sagrado en forma polifacética, exegética y sistemática, acertada, que haya hecho un estudio de lo que va a exponer, que tenga tiempo estudiando las escrituras, señores, es como entregarle un quirófano a un carnicero. ¿Qué hace un carnicero en un quirófano? Despedazar, deshuesar, despellejar, desbaratar, destrozar, destruir, acabar. Eso es lo que están haciendo muchos en nuestros púlpitos, que no conocen el texto sagrado, bueno, son estudiosos de las escrituras. Lo que hace es que leen Biblia y le dan una mala interpretación a las escrituras, y así van y lo enseñan. O así lo exponen, porque eso no es enseñanza, así lo exponen. Eso está mal. Cuenta le tendrán que dar a Dios por lo que están haciendo. Eso es delincuencia dentro de la iglesia. Eso es delinquir dentro de la iglesia. Es una verdad.
Perdone usted el vulgo, no la obscenidad, el vulgo. Lo fuerte que es el maestro Briceño exponiendo esta verdad, pero es una verdad. Y por estas verdades que digo, que expongo, que expreso, se trancan puertas, se cierran puertas, pierdes amigos, pierdes colegas, pierdes ministerio, nadie te invita porque es que son verdades inconvenientes que no les conviene a los ministerios, no todos, pero los hay, no les conviene que esta verdad el pueblo lo sepa. Porque les vas a mover el kiosco, les vas a mover lo que tienen bien armado y el pueblo se va a dar cuenta que los tiene sumergidos en falsa doctrina. Los manipulan, intimidan y controlan y para usted de contar. Señores, vuelvo a repetir en conclusión al tópico de la predestinación, si esto fuera una verdad como lo presentan, habría un gran contraste con lo que está escrito en Juan 3:16 y en segunda carta que escribe Pedro, el capítulo 3, verso 9. Vamos a analizar el pasaje. Juan 3:16 dice así, cito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, oído, todo, aquel que en él crea, ¿cuántos? Todos, no algunos, todos, no lo que él escogió, todos, no lo que él predestinó, todos, no lo que él decidió, todos. O sea, es una oportunidad para el mundo entero. Para el mundo entero usted no va a tener excusa delante del Cordero. Cuando usted se presente delante del Cordero y usted no esté escrito en el libro de la vida y vaya a ser lanzado al lago de fuego hablando del juicio del gran trono blanco, usted no va a tener excusa. Pero si la predestinación existe, porque usted fue predestinado para condenarse, para no salvarse, para perderse, entonces usted tiene una razón para hablar con Jesús en el tribunal del juicio del gran trono blanco, se lo va a decir, pero espérate Jesús. Aquí el problema está que por mucho que a mí me predicasen, que por mucho que a mí me anunciasen el Evangelio, el Espíritu Santo no me iba a convencer de pecado porque yo estaba escogido y predestinado para perderme. Entonces aquí la culpa no la tengo yo, la culpa la tiene tu Padre, la culpa la tiene Jehová, la culpa la tiene el Espíritu Santo, la culpa la tienes tú porque ustedes me predestinaron para que me perdiera. Y punto. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay predestinación acá? No. Si usted va a segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice así. El Señor, cito, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Wow, el eterno, el yo soy, el Ayad, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno se pierda, no queriendo que aquí no hay escogencia. Él no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Eso es lo que dice la Biblia. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Dios no escogió a nadie para que se perdiese, mas quiere que todo el mundo se salve. Eso es lo que dice el texto sagrado. El Señor no tarda, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿cuántos? Todos, ¿cuántos? Todos, alabado sea Dios, procedan al arrepentimiento para que se salven. Es lo que dice el texto sagrado. Esto es más que teología, es Biblia. Esto está en la Biblia. El término predestinación no está en la Biblia. Es teólogo, es un término teológico, más no bíblico. Esto que estoy leyendo está en la Biblia. Usted verá. Decida. Entonces, según estos dos pasajes que acabo de presentar, no hay lugar para determinar que Dios haya hecho una escogencia anticipada de los que se van a salvar o los que se van a perder.
No hay lugar para alegar que hay predestinación. El deseo del Eterno es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y por ende que todos se salven. En conclusión a este tópico que vengo tratando para entrar en la voluntad, Dios le dio al hombre un libre albedrío. ¿Sí existe entonces libre albedrío, maestro? Claro que sí, existe un libre albedrío. Y he escuchado programas de radio, programas de televisión, he escuchado gente, hermano, exponiendo esta locura de que el libre albedrío no existe, que el hombre no tiene libre albedrío. Claro, los que te exponen eso no te lo explican bien, no profundizan, no conocen el texto sagrado, son unos delincuentes, perdone usted, porque una persona que exponga lo que no es, lo que no está en la Biblia, que no estudia, gente que están llenas de tradición, que simplemente copiaron y pegaron, fueron al Google de los teólogos, copiaron y pegaron, pues así lo escucharon, así también lo exponen. No, yo no. Maestro Briceño, cuando escucha algo, se sienta a analizar hasta dónde es una verdad lo que se está diciendo. Ahora mismo acabo de corregir un mensaje que me enviaron de un hombre que es teólogo, vamos a catalogarlo así, pero en lo que está exponiendo está totalmente equivocado. Y tuve que corregir a esta persona que me envió. Mira, ten cuidado con lo que te dice, porque esto no es así, eso no es bíblico, eso no es escritural. La mayoría de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, comemos como los pichones de pájaro. ¿Cómo come el pichón de pájaro? Con el pico abierto y los ojos cerrados. No importa lo que limitan, se lo tragan. Yo no. A mí me tiene que batir usted bien el chocolate. ¿Por qué? Porque yo soy como los de Berea, los cristianos de Berea, que iban y analizaban hasta dónde era una verdad lo que Pablo estaba exponiendo. Señores, en conclusión, Dios le dio al hombre un libre albedrío para que él tomara su decisión. Y está relacionado, oído, en forma estrecha, directa, con la voluntad, con el libre albedrío, el cual Dios respeta. Porque la decisión que tú tomes, Dios te la respeta. De ellas le tendrás que dar cuentas al Señor en el tribunal, sea que vayas al vema de Cristo, porque ya tienes justicia, tienes vida, fuiste regenerado, eres hijo de Dios, vas a pasar por el vema, el juicio de la iglesia, donde vas a ser juzgado por Jesús, que hoy es tu abogado, mañana será tu juez. Y si no has aceptado el plan de salvación, no tienes justicia, no tienes vida, no has sido regenerado, no eres hijo de Dios, eres una criatura de Dios, tienes la simiente satánica y la naturaleza satánica, el pecado y la muerte, pues vas a pasar por el juicio gran trono blanco. Pero le vas a tener que dar cuenta a Dios de tu decisión, porque Dios no decidió por ti, ni Él decidió que eso fuera así, porque tu futuro lo decidió fue Dios. En su determinismo, Dios predestinó las cosas que te sucedieran así. No le vayas a salir con eso al Cordero. No le vayas a salir con eso al Teantropos, al Dios hombre, al Dios encarnado. No le vayas a salir con eso porque no te va a cuadrar. Ay, Señor. Josué, ¿estás aquí? ¿Qué te parece, Josué? Tremendo, ¿verdad? Wow. La necesidad que tenemos, Josuéito, con el respeto y con cariño te pongo un diminutivo. Josué, la necesidad que tenemos de maestros. Sí, muchos. Una necesidad muy grande. Bueno, vamos a entrar en la voluntad. Este es componente del alma, la voluntad. Ya Dios trató con la mente, ya te llevó a la mente espiritual, porque jamás podrá Dios tratar con la voluntad si no te lleva primero a la mente espiritual. Si estás en cualquier estado de mente ajena al pensamiento de Dios, no puede Dios tratar con tu voluntad, jamás lo va a poder hacer, jamás. Siempre vas a ser la persona terca, obstinada,
una persona decidida en contra de los propósitos del Dios eterno. No vas a entender la voluntad de Dios en tu vida para que cedas tu voluntad a Él, porque hay dos voluntades, la tuya y la de Dios. Pero vamos a aceptar de que Dios el Eterno logró llevarte a la mente espiritual. Va a empezar Dios a tratar con la voluntad. Mira lo que viene, oro puro, lo que viene. La voluntad es la facultad y la capacidad de decisión para determinar una acción. Debemos tomar en cuenta que el hombre está en posesión de una voluntad libre, el cual no se debe forzar, de una voluntad que libre albedrío. Por eso tuvimos que hacer un estudio anticipado de libre albedrío para poder entender de la predestinación, para poder entender que no existe la predestinación, que sí existe el libre albedrío. Si no hago un estudio anticipado de la predestinación, negando y tirando eso por tierra, bíblicamente hablando, esto no me va a cuadrar, no vas a entender esto. Por eso es que tuvimos que hacer el trabajo. Óigame. La voluntad es la facultad y la capacidad de decisión para determinar una acción. Debemos tomar en cuenta que el hombre está en posición de una voluntad libre, el cual no se debe forzar u obligar a hacer lo que él desaprueba. Por igual, jamás debes imponerle algo a lo que él se opone. Por eso es que Dios, no vas a conseguir en la Biblia, en ninguna parte vas a conseguir que Dios manipula, intimida, ni controla. Jamás. Dios no manipula, ni intimida, ni controla. Él te presenta su palabra. Tú decides si la tomas o la dejas. Ese es tu problema. Tú tendrás consecuencias positivas, tanto en la tierra, por causa y efecto, y tendrás consecuencias positivas, galardones en el tribunal de Cristo cuando seas juzgado, porque hiciste lo que Dios te mandó a hacer. De no, vas a tener consecuencias negativas acá en la tierra por tu desobediencia, y no vienen de Dios, es tu desobediencia, causa y efecto, y vas a tener consecuencias negativas en el tribunal de Cristo porque se te van a restar galardones, de posibles galardones que pudiste haber recibido y no vas a recibir por tu desobediencia. ¿Ok? Por eso es que cuando a ti te imponen las cosas y por imponencia tú obedeces, eso es una obediencia por resignación, y esa obediencia no agrada a Dios. Que más adelante vamos a hablar de eso. No se lo pierdas. La voluntad libre significa que el hombre puede escoger lo que quiera. Él no es un juguete mecánico, no es una marioneta, no es un títere que otros hacen funcionar. Es responsable de todas sus acciones. La voluntad controla desde lo profundo del ser todas las cosas del interior y exterior de él. No es gobernado automáticamente por una fuerza exterior, sino que alberga un principio dentro del cual se determinan sus actos. Este era el estado del hombre cuando fue creado por Dios. El hombre que formó el Creador no era algo mecánico. No es un ventrílocuo ni una marioneta. Dios lo hizo un ente moral libre, con facultad de elegir y decidir.
podemos recordar que Dios le dijo al hombre, eso no se le puede a usted olvidar. Génesis capítulo 2, verso 16 al 17. Cito: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El texto en el hebreo dice muriendo, morirás. Muriendo espiritualmente, morirás físicamente. Es lo que dice el texto. Señores, cuando usted analiza el pasaje que acabamos de leer, de la forma que Dios le ordenó al hombre, fue algo libre. Respetó su libre albedrío. Ahí tienes, tómalo o déjalo. Tú decides. Respetando, repito, su libre albedrío, solo lo persuadió. Óigame, persuadir es una cosa que es enamorarte, ganarse tu voluntad a través del consejo, de la verdad, buscar la forma de que tú tomes la decisión. Persuadir es una cosa, la persuasión, no la presunción, la persuasión. Solo lo persuadió y le hizo una advertencia, pero no lo obligó. Adán tuvo la oportunidad de escuchar y no comer del fruto del árbol prohibido, pero no quiso escuchar y comió. Y ni aun Dios pudo impedírselo. Esto es la voluntad libre o libre albedrío. Igual decir que el determinismo. El hombre determinó hacer eso. O sea que Dios pone la responsabilidad de comer o no en el hombre, según el texto que acabamos de leer, para que él decida en conformidad con su voluntad, sin ningún obstáculo, haciendo la voluntad de Dios. Dios no creó un Adán que fuera incapaz de pecar ni rebelarse, puesto que de haberlo hecho, el hombre sería una pieza mecánica. Dios le advirtió, le prohibió y le mandó. Sin embargo, la responsabilidad de escuchar o no se hallaba en el hombre. Tú decides. Tú decides. Dios, a causa de su justicia, oído, no quería forzar al hombre a hacer lo que éste no quería. Dios respeta el libre albedrío. Para que el hombre obedeciera a Dios, se requiere la voluntad de hacerlo, puesto que Dios nunca obliga. Dios podía emplear varios medios para hacer que el hombre cediera. Pero la ética de Dios es dejar que el hombre determine y haga su propia decisión, porque de todas estas cosas le tendrá que dar cuentas a Dios, de todo. Señor, la voluntad es tan determinante en la vida de un hombre que la Biblia dice que Jesús tuvo que aprender la obediencia cediendo la voluntad. Jesús tuvo que aprender la obediencia cediendo la voluntad. Usted vaya a Hebreos, el capítulo 5, verso 8. Dice así, cito: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Señores, debemos tomar en cuenta, oído, ¿cómo es que aprendió la obediencia? ¿No sabía obedecer? ¡Ay, me viene esto lo bueno! Ahí viene lo bueno, oído. Debemos tomar en cuenta que Jesús como verbo,
sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Ay. El verbo sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Eso fue lo que aprendió. Y al experimentar la obediencia, entregó la voluntad, según Mateos capítulo 26, verso 39 al 42, Marcos 14, 26, Lucas 22, 44. ¿Fue fácil para Jesús solo obedecer? No. En el huerto del Edén tú vas a conseguir, en el Getsemaní, tú vas a conseguir dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad de Jesús. Hay dos voluntades. Jesús pudo desobedecer, lo pudo hacer, pero no lo hizo. De paso, Jesús le pidió a Dios encarecidamente que pasara de él la copa. Era su deseo, era su voluntad. Señor, pasa de mí esta copa. Pero después dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas voluntades hay? Dos voluntades. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí es donde está el problema del asunto, que por falta de quebrantamiento, que vamos más adelante lo voy a enseñar en nuestro próximo programa porque ya no me va a dar tiempo, por falta de quebrantamiento, señores, no hay el ceder de una voluntad. Estamos en desobediencia, en rebeldía, en obstinación, y por eso estamos como estamos, mal, enfermos, harapientos, arruinados, acabados, obstinados, donde Dios no ha podido desarrollar en nosotros su propósito eterno, porque somos desobedientes por naturaleza. Señores, el obedecer es fácil cuando no se confronta la voluntad. Ay, ¿cómo es la cosa, maestro? Oído, el obedecer es fácil cuando no se confronta la voluntad. No me pidas algo que yo no quiero hacer. Y es lo que Dios siempre hace. Dios siempre que te va a pedir que hagas algo, te va a pedir que hagas lo que no quieres hacer y te va a pedir que dejes de hacer lo que más te gusta hacer. Te lo vuelvo a repetir. Cuando Dios te llama a un ministerio, o Dios te hace un llamado y Dios quiere cumplir en ti su perfecta voluntad, Dios en la mayoría de los casos te va a pedir que no hagas lo que más te gusta hacer y que hagas lo que no te gusta hacer. Y es donde va a haber un conflicto en el alma, donde vas a tener una lucha que tienes que librar con tu voluntad y la voluntad de Dios. Ahí está. Entonces, obedecer es fácil cuando no se confronta la voluntad. Cuando no se pone en riesgo el abandono de lo que más deseamos, de lo que más queremos, de lo que más nos gusta. Toda palabra, nunca se le olvide esta verdad, toda palabra, mandamiento, ordenanzas o demandas que vienen de Dios producen conflictos en el alma, igual que toda tentación. Señores, los momentos más decisivos para Jesús en cuanto a obediencia se dieron en el Getsemaní. En su más íntimo deseo estaba evitar la copa, que equivale al sufrimiento, el vía crucis, los clavos, las heridas, la corona, las flagelaciones. Aunque la copa implicaba su sacrificio, era más importante ceder a Dios su voluntad y entrar en obediencia. ¿Y esto es fácil? No. Por eso digo que el obedecer es fácil cuando no se corren riesgos, cuando no se tiene nada que perder, cuando no hay nada a lo cual renunciar. Qué fácil y duro, qué difícil y duro, qué difícil y duro es la obediencia que implica la entrega de la voluntad cuando se pierde todo para ganarlo a Él. Lo que debemos tomar en cuenta es que en los principios del reino de Dios, cuando se gana, pierdes, y cuando se pierde, ganas. Mateo 16,
capítulo 25, 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del reino la hallará. Observa que en lo físico y secular se gana ganando y se pierde perdiendo. En Dios, cuando ganas, pierdes, y cuando pierdes, ganas. Para Abraham no fue fácil la obediencia cuando Dios le demandó la entrega de su hijo. No fue fácil cuando Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela. No fue fácil ser un inmigrante, no fue fácil para Abraham. Pero Abraham, por obediencia, cediendo a Dios su voluntad, entregó a su hijo, a Isaac, dispuesto a perderlo, donde en sentido figurado lo había perdido. Eso es lo que dice el texto sagrado. Pero en respuesta a su obediencia, Dios se lo entregó. Mira lo que dice Hebreos 11, el capítulo 17, verso 19. Dice: por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, al que había recibido las promesas, y ofreció su unigénito, habiéndolo dicho: en Isaac te serán llamadas descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea que Isaac, en el corazón de Abraham, ya estaba muerto. No es fácil, morir no es fácil. Morir al alma, producir el suicidio del alma no es nada fácil. No es nada fácil. Yo sé de qué te estoy hablando. Nunca olvides esta verdad. Nada de lo que perdemos por causa de Dios se le puede llamar pérdida. Todo es ganancia. Llegarán momentos decisivos a tu vida. Óigame, llegarán momentos decisivos a tu vida, donde Dios te mandará obediencia. Momentos donde vas a entrar en conflictos en los cuales tienes que desprender de tu alma lo que más amas y deseas. Sean tus bienes, una posición, un ser amado, aún tu propia vida. Por esta razón, para entrar en obediencia se debe producir en nuestra voluntad lo que se conoce como el quebrantamiento. Quebrantamiento, ¿qué es eso, maestro? Se lo explico en el próximo programa. Nadie puede entrar en obediencia si no se ha dado en su alma, en el campo de la voluntad, un quebrantamiento. Nadie. El quebrantamiento produce la humillación, la abnegación, la entrega de la voluntad, y cuando entregas la voluntad entras en sumisión. La sumisión te lleva a la sujeción, y la sujeción te conduce a la verdadera obediencia. Wow. Te lo repito y nos vamos. El quebrantamiento produce la humillación, la abnegación, la entrega de la voluntad. Cuando entregas la voluntad entras en sumisión. La sumisión te lleva a la sujeción, y la sujeción te conduce a la verdadera obediencia. ¿Por qué verdadera obediencia? Porque ahí te voy a hablar más adelante que hay personas que están obedeciendo, pero su obediencia se considera una rebeldía pasiva. Y más adelante te lo voy a demostrar. Nuestro próximo estudio entramos en componentes de la voluntad, para después entrar en lo que llaman el quebrantamiento. ¿Okay? Se despide el maestro José Luis Señor. Hasta nuestra próxima oportunidad. Una bendición haber estado con ustedes. Y gracias al Señor por todos. Que el Eterno nos continúe bendiciendo. Por favor, compartan este mensaje. No se queden con él. Compartan este mensaje. Número 2, no dejen de orar por mí. Oren mucho por mí, bastante. Todo lo que puedan orar por mí. Cúbranme. Porque estos mensajes están afectando a las tinieblas. Yo sé, están afectando a las tinieblas. Y las tinieblas se van a defender. Necesito gentes de oración que oren mucho por mí. Y lo tercero,
Y si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, lo recibimos. A esto nos dedicamos, de esto vivimos. Tengo ya 32 años en el ejercicio del ministerio exponiendo las verdades, 40 años estudiando las escrituras. Y si usted puede aportar una ofrenda para el ministerio, lo agradecemos. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Bien, escríbame a mi correo josén77 brisenoa77@gmail.com, o si no, me llama al más 01-786-604-3352 y me pregunta, maestro, ¿cómo hacemos llegar a una ofrenda para bendecir tu vida en gran manera? ¿Sí? No entramos en el terreno de la conmiseración, no damos lástima, no entramos en la manipulación, intimidación y control, ni tampoco te presentamos un evangelio de ofertas, que si usted da, Dios te da. No entramos en eso. Usted sabe los resultados que va a tener cuando usted aporta con motivos correctos. Usted no da para que Dios le bendiga, usted da porque ha sido bendecido de parte de Dios. Bueno, mis hijos, se despide el maestro Briceño, un programa más. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp más 01-786-604-3352 y a los correos josén77 brisenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.